Bien. A ver, muchachos, nosotros vamos a estudiar este curso de aproximadamente cuatro meses. Nos vamos a centrar en el estudio, pues, de los orígenes de la civilización occidental, ¿ya? Nosotros pertenecemos precisamente a esta civilización. Eh, Tendríamos que empezar por la forma en cómo vestimos, eh, por el idioma que hablamos, ¿ya? Por la forma en cómo hemos configurado nuestras relaciones sociales, en las que tienen que ver mucho, pues, las normas de convivencia, los roles que cumplen los varones, los roles que cumplen las mujeres, la forma en cómo nos tratamos entre los unos y los otros, etcétera. Todo ese universo de relaciones sociales, digamos, de composición hasta biológica, muchachos, pertenecen a la cultura occidental, ¿ya? Y quizás parezca muy vago hablar de cultura occidental, ¿no? En todo caso, la pregunta sería, ¿y qué cosa es la cultura occidental? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de cultura occidental? Precisamente, eh, todas las clases que vamos a tener, pues, a lo largo de estos 4 meses, va a pretender responder a esta pregunta, ¿no? A este interrogante, ¿qué cosa es la cultura occidental? Y y cómo influye en nuestras vidas, ¿ya? En nuestra vida. Entonces, eh, el primer paso para conocer, pues, nuestro presente, muchachos, siempre lo he creído, es reconocer también nuestro pasado, reconocer de dónde venimos. Entonces, en el amplio estudio de la historia, ¿ya? Hay un espacio cuyo nombre es prehistoria, ¿ya? Prehistoria. Y antes de empezar a desarrollar este tema, yo quisiera saber, pues, qué ideas tienen respecto a esta palabrita, ¿no? Prehistoria. ¿De qué creen de qué trata? ¿Qué nociones ya tienen, pues, respecto a todo lo que corresponde, pues, a la prehistoria? Porque sé que no es la primera vez que ustedes, pues, lo van a estudiar, ¿no? Bien, ¿alguien tiene algunas nociones respecto a la prehistoria? Pueden activar sus audios y compartirnos sus impresiones. ¿Alguien? Sería genial que activen sus audios para que puedan participar. Eh, ya, está bien, pero yo quisiera que lo digan con sus propias palabras. Bueno, ya me han contestado por el chat. Estudia el periodo de la humanidad. Estudia el periodo de la humanidad, pero ¿a qué exactamente qué periodo se refiere? Como la que está en la imagen. Antes de. Como tipo de eso, A ¿no? los orígenes, ¿no? A los orígenes de la humanidad. Claro. ¿Ya? Bien, sí, está bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien se anima? Después del Homo sapiens, forma parte de, pero no necesariamente es después del Homo sapiens, más bien es antes del Homo sapiens. Especialmente cuando uno dice cuando hablamos de estamos diciendo, nos estamos refiriendo, y obviamente es una preposición, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pre? ¿De antes o después? Antes. Antes, Antes, ¿verdad? profe. Antes, muy bien. Entonces, si es que nosotros quisiéramos entender pues casi a rajatabla la
esta palabra de prehistoria, tendríamos que comprenderlo como antes de la historia, ¿no? Antes de la historia. Y eso, y precisamente por eso es muy criticado este concepto de prehistoria, porque llamarlo de esa manera daría ocasión para qué, para que toda esa etapa entonces no pertenece a la historia. Si es que está antes de la historia es porque no pertenece a la historia en sí misma, ¿no? Entonces, este concepto, muchachos, es muy criticado, ¿ya? No es tan correcto nombrarlo de esa manera. Y por supuesto, su pregunta sería, entonces, si no es correcto, ¿por qué lo pone usted así, no? Entonces, yo lo pongo así porque tengo que cumplir con el temario, pues, con el temario del colegio, ¿no? No puedo yo, utilizar a mi gusto y paciencia, cambiar los nombres del sílabo, ¿no? Así que, bueno, entonces, eh, sí, básicamente vamos a ver, tienen algunas ideas, eso está muy bien, ya tienen algunas referencias y en la medida de que yo voy desarrollando poco a poco cada diapositiva, yo les pido que por favor intervengan, ¿ya? Porque si es que algo ya hemos aprendido entre el primer y segundo bimestre, es que quizás no nos va muy bien en el examen bimestral o en el examen mensual, o por ahí también no nos va bien en las prácticas. Entonces, su salvavidas hasta ahora pues ha sido el cuaderno, ¿no? Y que incluso muchos a veces pues ni siquiera lo han presentado, pero ahora comprendan que el cuaderno no es el único salvavidas, sino que además también lo es la participación, ¿ya? Y si yo no me acuerdo de tu nombre, a fin de mes, es solo por una razón, porque tú no estás participando. Entonces, en la medida de que yo me acuerdo de tu nombre y aparte pues yo estoy apuntando a aquellos quienes participan, pues, pues créeme que vas a tener pues altas notas. O sea, yo voy a recompensar esa voluntad tuya por participar, por aprender, por preguntar, ¿ya? O por ahí otorgarnos datos que quizás no se están mencionando en clase, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema pues de la prehistoria, ¿ya? Y así pues estamos inaugurando también pues nuestro curso de Historia Universal. Muy bien, entonces eh, tendríamos que empezar por darle una definición al término pues o al concepto prehistoria. Y la prehistoria, muchachos, se refiere pues a un periodo de la historia que abarca su estudio desde la aparición del hombre en el planeta hasta la invención de la escritura, ¿ya? Hasta la invención de la escritura. Eso es muy importante. Profesor, una ¿Por duda. qué? Porque en la historia siempre tenemos que poner límites, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Es muy importante en la historia ubicarnos en el tiempo y para poder ubicarnos en el tiempo tenemos que poner pues algunos acontecimientos base. Y el acontecimiento base para poder iniciar el estudio de la prehistoria es la aparición del hombre en el planeta. ¿Y hasta dónde vamos a estudiar la prehistoria? Hasta que se inventa la escritura, ¿ya? Y claro, ustedes podrán preguntar, ¿y por qué la escritura? ¿No? ¿Por qué la escritura? Y precisamente es que la escritura, muchachos, va a marcar un antes y un después en la forma de la vida humana, ¿ya? Pero eso de la escritura quiero desarrollarlo un poco más adelante, ¿ya? Quiero que primero nos hagamos una idea, nos ubiquemos en el tiempo, ¿ya? Y podamos delimitar de dónde a dónde vamos a estudiar cuando tocamos el tema de prehistoria. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que saber es que la prehistoria, muchachos, abarca el estudio desde que el hombre aparece en el planeta, ¿ya? Es decir, la prehistoria, muchachos, va a estudiar los orígenes del hombre,
en el planeta. Y no solo los orígenes, sino cómo fue su vida esos primeros años del hombre en esta tierra, ¿ya? Entonces, ¿y hasta dónde va a llegar? Pues hasta la invención de la escritura. En otras palabras, la prehistoria va a estudiar al hombre de las cavernas hasta que llega al hombre de la civilización, ¿no? A ese hombre que vivía pues en las cuevas y tenía una organización, una forma de vida muy básica, muy precaria, ¿ya? Hasta llegar pues precisamente a la civilización, que ya es una organización de vida mucho más desarrollada, mucho más amplia, ¿no? Ya aquí el hombre pues no se limita a vivir pues en las cuevas, es más, ya no vive en las cuevas en la civilización, sino que ahora ha aprendido a dominar la tierra, ¿no? A través de la agricultura, a través de la ganadería, y ahora pues ya construye sus propias casas, sus propios hogares, y no lo hace pues con paja o algunos palitos por ahí que encuentra en el camino, sino que ahora inclusive ya domina el ladrillo, domina el adobe, etcétera, ¿no? Y construye pues templos, ¿no? Monumentos, etcétera, ¿ya? Entonces, todo ese paso del hombre de las cavernas hasta llegar a la época de la civilización es el principal objeto de estudio de la prehistoria, ¿ya? Eh, y como un punto ya final respecto a la ubicación en el tiempo de la prehistoria, tendríamos que citar pues al padre de la prehistoria, ¿ya? Que es Jacques Boucher, ¿ya? Este hombre fue el primer arqueólogo, inclusive pues eh, en efecto, no solo el padre de la prehistoria, sino también uno de los pioneros de la arqueología, ¿ya? Y este hombre resalta, ¿por qué? Porque fue el primero en asegurar que el hombre existía ya desde la época del Pleistoceno, ¿no? Eh, ¿Alguien sabe cuál es el otro nombrecito de la época del Pleistoceno? Tiene un nombre muy peculiar, muy comercial hasta nuestra época. Es más, el Pleistoceno, las características del Pleistoceno, lo conocemos todos. ¿Saben cómo era el Pleistoceno? ¿Han visto dibujitos? ¿Han escuchado de Manny, de Sid, de, de quién más? Morita, creo que era su hija. ¿A qué dibujo me estoy refiriendo? ¿La edad de hielo, profesor? Exacto, la era de hielo, exacto. Esa. Entonces, el otro nombre del Pleistoceno es era de hielo, así de simple, ya la era de hielo, ¿no? Y esa era de hielo, muchachos, eh, apareció pues aproximadamente hace 25 millones de años y terminó hace aproximadamente también 2,5 millones o 3 millones de años, todos son aproximados. Nadie te puede dar una fecha exacta en lo que respecta pues a la prehistoria. Ya, entonces, fue una época pues donde estuvo marcada pues por la presencia del hielo, ¿ya? La gran parte del planeta estuvo congelado. Entonces, eh, este hombre aseguraba de que el hombre ya existía en la época del Pleistoceno, especialmente en los finales, en la época o en la etapa final del Pleistoceno, es decir, en la etapa final de la era de hielo. Y por eso es también que inclusive en ese dibujo, la era de hielo, pues creo que en la 1, especialmente en la 1, aparecen pues seres humanos, ¿no? Entonces, ese dibujo que más parece pues una fantasía, una cuestión cómica, etcétera, no está tan alejada de la realidad,
no está tan alejada de lo que verdaderamente se supone que fue, porque esto evidentemente es una teoría, no es algo que ya sea totalmente cierto, ¿no? Pero es la teoría más aceptada, lo que estamos estudiando, ¿ya? Muy bien. Entonces, la gran pregunta, a partir pues ya adentrándonos en el tema de la prehistoria, es ¿cuáles fueron los orígenes del hombre? Es la gran pregunta que hasta hoy en día, muchachos, genera muchísimos debates, muchísimos debates. Inclusive, en este grado, quinto año de secundaria, es probable que no todos nos pongamos de acuerdo a, bueno, valga la redundancia, respecto a cuáles fueron los orígenes del hombre. Y básicamente, hoy en día, pues se maneja dos tipos de teoría. La teoría creacionista y la teoría evolucionista, ¿ya? El creacionismo plantea pues de que el hombre fue creado eh, por la voluntad divina de Dios, ¿no? Por la voluntad de Dios, ¿no? Evidentemente estamos hablando que la teoría creacionista es una tesis defendida pues por la iglesia, ¿no? Y no solo pues por la iglesia católica, sino pues las iglesias protestantes y todas las iglesias que podamos conocer. Entonces, fue una creación divina el ser humano, ¿no? Y su principal fuente, y quizás la única fuente bíblica que exista respecto a esta teoría creacionista, está precisamente en el Génesis, ¿no? En el Génesis. ¿Alguien me puede relatar más o menos así de manera rápida cómo fue pues la creación del hombre según el Génesis? ¿Han leído alguna vez la Biblia, no, muchachos? Creyentes y no creyentes, Por la arena, creo. por la arena. ¿Cómo así? A ver, O barro, barro. desarrollemos pues esa idea, ¿no? Dios hizo una figura con barro, en la forma del hombre lo creó y luego con su costilla, no, es de la costilla que hizo la mujer creo que era la creación. Pero escuché uno donde hizo una figura y un muñeco y le dio vida. Un muñeco y le dio vida. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Sandoval. Sandoval. Sandoval Ramírez, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Bien, Sandoval, claro, eso es muy correcto. Respecto a eso de el hacer muñecos y luego darle vida, si es que le escuchaste, por ahí seguro tiene que ver con los mayas, ¿ya? Los mayas, el dios maya precisamente creó a los hombres primero de madera, ¿no? Y precisamente le dio la forma que tenemos ahora y luego le dio vida a esa figura. Pero claro, no nos alejemos del tema. Eso está muy bien, claro. Según la teoría creacionista, el hombre pues fue creado del barro, ¿ya? Y Dios dijo, hágase al hombre pues a imagen y semejanza, ¿no? A imagen y semejanza, o sea, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, Dios es como nosotros, ¿no? Dios tiene dos brazos, dos manos, tiene un rostro, más o menos, o sea, comparte nuestra figura, si es que se quiere, ¿no? Esa es la imagen. Somos la imagen de Dios. Ahora, la semejanza está más relacionada, más que con lo físico, está relacionada pues con el tema espiritual, ¿no? Con el tema mental. Entonces, de hecho, la gran observación de nuestra época y en realidad, si es que nos apegamos a lo que dice la Biblia, ¿no? Después de Adán, el hombre ha mantenido la imagen de Dios, es decir, físicamente seguimos siendo los mismos, pero la semejanza la hemos perdido poco a poco, ¿no? Es decir, esa semejanza que nos describe como personas pues con moral, como personas buenas, como personas con misericordia, como personas pues que son capaces de amar al prójimo, etcétera, porque esa es
esa es la esencia de la semejanza de Dios, ya la hemos estado perdiendo, ¿no? La hemos estado perdiendo. Pero en todo caso, lo que más nos interesa de esta teoría creacionista es que básicamente nos dice que todo lo que existe, no solo el hombre, fue creación divina, ¿no? Es decir, que básicamente apareció así de la nada, ¿no? Así de la nada. Entonces, esa es por una parte. Pero por la otra parte, y en esto pues ya estamos entrando a la rama pues de la ciencia, ¿no? La ciencia plantea y defiende una teoría, la llamada teoría evolucionista, ¿ya? La teoría evolucionista. Y esta teoría nos dice pues que el hombre no fue creado por ningún dios, ¿no? Que el hombre apareció en la naturaleza. Isabel Alba, me parece que quieres participar, te escuchamos. En la teoría evolucionista dice que el hombre es gradualmente hecho ha sido por cambios graduales. Y también estos somos a partir de antecesores comunes. Claro. Muy bien, Isabel. Sí, eso está muy bien. Hay que resaltar, por supuesto, como dice su compañera, y así lo es, el hombre pues desciende, en este caso del primate, ¿no? Si se quiere pues de los monos, ¿ya? Eso es lo que postula la teoría evolucionista y como dice su compañera pues fue un largo proceso, ¿no? Y no estoy hablando de un largo proceso de décadas, de siglos o de miles de años, no, estoy hablando de millones de años. Es decir, para que el hombre, acá céntrase en esta imagen, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver en la parte más trasera, se encuentra un mono, ¿no? Un primate, ¿ya? Un chimpancé. Para que este hombre llegue, para que este chimpancé llegue a esta figura, que es la figura actual de los seres humanos, ¿ya? Tuvo que pasar en promedio 5 millones de años, muchachos. 5 millones de años. Es más, la ciencia casi asegura que la forma que hoy en día nosotros tenemos es básicamente pues solo aparecimos así hace 25.000 años. 25.000 años, ¿ya? 25.000 años. Entonces, esta evolución, de ahí que se llama pues teoría evolucionista, duró en promedio 5 millones de años. No fue pues un cambio rápido, como sí lo puede ser la teoría creacionista, que Dios lo creó porque tiene la fuerza de hacerlo todo rápido, todo sencillo. Pero en este caso, el hombre pues aparece, los orígenes del hombre están precisamente en la propia naturaleza, ¿ya? En la que se sufrió pues muchos cambios, ¿ya? Muchos cambios. ¿Y por qué se plantea de que el chimpancé, por qué se plantea que el mono es el predecesor de los seres humanos, ¿ya? Miren muchachos, hay dos cosas claves, ¿ya? El hombre y el chimpancé hasta hoy en día, el hombre y el chimpancé hasta hoy en día, comparte, su ADN tiene una coincidencia del 98,74%, si mal no recuerdo. Ya, pongámoslo casi el 99% del ADN del chimpancé coincide con la del ser humano. El 99%, muchachos, coinciden. O sea, ningún animal sobre la Tierra tiene tanta cercanía, tanta semejanza al ser humano que los chimpancés, que los primates. ¿Ya? Que los primates. Entonces, ese postulado es uno de los más importantes que plantea la teoría evolucionista. Y esto además también pues se reafirma con el descubrimiento de muchos esqueletos de los
otros homos, de las otras especies del género Homo, como por ejemplo el Homo erectus, el Homo habilis, el Nerdantelensis, etcétera, ya, el del Cromañón, etcétera, el descubrimiento de esos huesos y aparte esa coincidencia del ADN del chimpancé con el ser humano es uno de los motores más importantes que sustentan esta teoría evolucionista, ¿no? Y entre sus principales, y el Australopithecus, por supuesto que sí, que ya no viene a ser parte de la especie de los Homo, ya es una especie anterior a los Homos, pero que precisamente da origen al género Homo, ya los Australopithecus afarensis, de donde sale pues la famosa Lucy, ¿no? La madre de la humanidad, muy por el contrario de lo que dice la teoría creacionista, ¿no? De que la madre de la humanidad sería en este caso Eva, ¿no? Bien, entonces los principales autores que defienden la teoría evolucionista son Carlos Linneo, Lamarck, Thomas Malthus y Charles Darwin. Quizás el más importante, y lo es, el personaje más importante de la teoría evolucionista es Charles Darwin, ¿no? Que nos dice que el ser humano llegó hasta esta época porque es producto de la selección natural. Es decir, que la naturaleza deja que sobrevivan los más fuertes, los más fuertes. Y el hombre ha podido sobrevivir hasta nuestros tiempos, no porque sea, o sea, esa fuerza se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Ya sea a través de una fuerza física o ya sea a través de una fuerza de tipo intelectual, de tipo mental. Y en efecto, un león, un elefante, tiene muchísimo más fuerza que un ser humano. Entonces, la fuerza del humano no tiene que ver con el tema pues físico, sino que la fuerza del ser humano viene pues desde el aspecto mental, intelectual. Y gracias a ese desarrollo, a esa capacidad intelectual, es que el hombre pues no solo ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, sino que pretende dominar a toda la naturaleza, ¿no? Y que por supuesto va a fracasar en ello. Bien, entonces se puede estar de acuerdo con la teoría creacionista o con la teoría evolucionista, ya yo no pretendo desprestigiar a ninguna de ellas, sencillamente es importante conocerlo, de ambas partes. Profesor, yo soy ateo, ya, pero ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Sabes cuál es el contenido de la Biblia? No sé, sencillamente no creo en Dios. A mí esas cosas no me interesan. Eso es una manifestación tonta. Eso es una manifestación estúpida, ¿ya? ¿Tú cómo no puedes creer o estar en contra de algo que no conoces? Necesitas conocerlo, infórmate. Y una vez que estás informado, vas a poder sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y una vez cuando te digan, no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿y por qué? Y ahí recién vas a poder fundamentar tus ideas. Profesor, no, yo creo en Dios. A mí esos temas de que el hombre viene del mono, que esto, que el otro, no, esos son tonterías, no, a mí no me interesa, etc. No, tú tienes que conocer estas cosas. No te estoy pidiendo que creas en esto, sino que lo conozcas y a partir de ese conocimiento del tema puedas recién formular tus propias reflexiones, ¿no? Y así cuando te pregunten, ¿por qué estás en contra de la teoría evolucionista? A decir, por esto, por lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, para darle fundamento a tu respuesta. Por eso es importante conocer ambas teorías. Y evidentemente, nosotros pues vamos a centrarnos en la teoría evolucionista, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que hemos hecho ese desarrollo conceptual de la teoría, perdón, de la prehistoria, ¿ya? Hay que hablar un poco de sus edades, de las divisiones, de las épocas, porque estamos hablando pues de un tiempo de aproximadamente 5 millones de años, ¿no? 5 millones de años, y en esos 5 millones de años pues el hombre sufrió muchos cambios, ¿ya? Y precisamente se ha dividido la prehistoria
de tal manera que reflejen o se acerquen a esos cambios, ¿ya? Que se acerquen a esos cambios. Y por eso es que tenemos nosotros básicamente dos edades en la prehistoria. La edad de piedra y la edad de los metales, ¿ya? La edad de piedra y la edad de los metales. ¿Por qué edad de piedra? ¿Por qué edad de piedra? Porque en este periodo, muchachos, el hombre va a utilizar o va a fijar como recurso básico de sus herramientas y de sus utensilios a la piedra, ¿ya? El hombre va a utilizar la piedra, ¿ya? Para muchas actividades, para la caza, para poder cortar sus alimentos, e incluso pues para fabricar sus propias armas, sus propios utensilios, ¿ya? Esa va a ser el porqué del nombre de edad de piedra, ¿ya? Porque la herramienta, el recurso fundamental va a ser la piedra. Por eso es edad de piedra, ¿ya? Y esta edad de piedra está dividido en tres, ¿ya? En el paleolítico, mesolítico y el neolítico, ¿ya? Vamos a describir brevemente esas tres épocas. Miren, el paleolítico, ¿ya? El paleolítico es una etapa, ¿ya? Es una etapa donde estamos hablando pues precisamente ya de los orígenes de la humanidad, lo más básico de la humanidad. La humanidad recién está conociendo su medio. La humanidad recién está aprendiendo a convivir en grupo, ¿ya? De modo que eso es una especie pues de niñito, ¿ya? De 2, de 3 años. A un niño de 2 o 3 años tú no le puedes pues exigir herramientas muy elaboradas, ¿no? Un niño siempre va a ser capaz de hacer cosas muy básicas. Y más o menos el ser humano está viviendo esta época. El paleolítico es una época pues de la niñez más temprana de los seres humanos. Por eso sus herramientas son muy básicas, muy simples, muy sencillas, ¿ya? Y la forma en cómo se organizan, ¿ya? Son en base a las hordas, ¿ya? Hordas. ¿Qué cosas son las hordas? Las hordas, muchachos, son grupos humanos que tienen pues un promedio entre 5 a 80 miembros, ¿ya? Entonces, ¿y cuál era el objetivo de estos primeros grupos humanos? ¿Ya? El objetivo principal era sobrevivir. El hombre se dio cuenta de que si cada quien caminaba por su lado, iba a ser imposible cazar a los distintos animales que en aquella época existían. Era imposible cazarlo solo. Entonces era necesario la ayuda mutua, ¿ya? Sobrevivir estaba basado en un tema pues de alianzas, ¿no? En un tema de alianzas. Y para eso es que el hombre se agrupó, ¿ya? Se agrupó. Y estas hordas, como les digo, podían ser muy grandes hasta llegar a 80 miembros, o también podían ser muy pequeñas, especialmente entre 5 miembros. Ahora, esta primera forma de organizarse de los seres humanos no tenía nada que ver con el tema, pues, de la relación sanguínea, ¿no? Hoy en día, los seres humanos seguimos agrupándonos. Hoy en día, ya la base social ya no es la horda, sino es la familia, ¿verdad? Y cuando hablamos, pues, de esta base social, nosotros nos juntamos, nos reunimos en base al parentesco sanguíneo. Tú vives con tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu abuela. ¿Y qué cosa compartes con ellos? Pues la sangre. Hay un parentesco. En aquella época no. Todavía el hombre no desarrolla la idea, pues, de familia, ¿ya? El hombre sencillamente lo único que le interesa es sobrevivir. Y para sobrevivir se tendrá, pues, que juntar con personas que inclusive pues no comparten ningún lazo sanguíneo, ningún tipo de parentesco, ¿ya? Es más, en esta época las hordas están conformadas especialmente de hombres, ¿ya? De varones.
porque precisamente la idea era sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivían? Pues cazando, consiguiendo alimentos, y siempre desde un origen, pues el origen biológico entre el hombre y la mujer está pues en la fuerza, ¿no? El hombre por naturaleza es mucho más fuerte, físicamente estoy hablando, ya es mucho más fuerte que la mujer, ya entonces eso se dieron cuenta pues los primeros hombres del Paleolítico y vieron que era mucho mejor juntarse entre varones y no con las mujeres que se las consideraba pues débiles, ¿no? Y llevaban pues solo pocas mujeres en su grupo, ¿ya? Sobre todo pues para los fines reproductivos, ¿ya? Sobre todo para los fines reproductivos. Las mujeres en aquella época vivían muy poco, el hombre vivía un poco más. ¿Por qué? Porque toda la alimentación que se conseguía pues era acaparada por los hombres que ellos habían cazado, ¿no? Ellos se creían en el derecho de comer primero, o en todo caso, pues comer casi todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho ese trabajo, y a las mujeres prácticamente no se les dejaba nada, ¿ya? Y aparte, pues las mujeres no solo pues tenían que sobrevivir para su propio cuerpo, sino que muchas de estas mujeres pues permanecían embarazadas y necesitaban el alimento y muchas morían, ya, muchas morían. Entonces, y más o menos el promedio de edad en esta época, pues son en 20 años. El hombre llega inclusive a vivir como máximo hasta los 25 años. No se vive más tiempo en esta época, porque la alimentación también es muy precaria. El hombre en sus inicios come pues carne cruda, ¿ya? Luego va a empezar a descubrir, pues, o bueno, va a descubrir de forma casual el fuego, y ese fuego le va a ayudar precisamente a empezar a cocer sus alimentos, ¿ya? El hombre va a utilizar la piedra y el fuego, ¿ya? Para preparar sus alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con sus propios dientes no podía cortar la carne de los animales, entonces va a utilizar la piedra. Por eso es que les digo, la piedra es fundamental en esta época, ya tan fundamental que precisamente a esta época le llamamos edad de piedra, ¿no? Entonces, el hombre pues va a empezar a cocinar sus alimentos, y una vez que la carne se cose, pues es un poco más nutritiva que cuando está pues cruda, ¿no? Que cuando está cruda. Entonces, eso le va a permitir al hombre poco a poco desarrollarse, ¿ya? Desarrollar sus músculos, desarrollar inclusive su cerebro, ¿ya? Desarrollar su cerebro. Y también le va a permitir vivir un poco más, porque la carne cruda le traía muchas enfermedades, que era también era una de las causas de la muerte temprana de los hombres de esta época. ¿Ya? Entonces, una vez que ya podían cocer sus alimentos, pues, en vez de afectarles su salud, pues les ayudaba pues a robustecerla más bien, ¿ya? Entonces, esta es de manera pues casi fugaz, ¿no? Una descripción pues de lo que respecta pues al Paleolítico, ¿ya? Ahora, la siguiente etapa de la Edad de Piedra pues, es el Mesolítico, ¿ya? En el Mesolítico las herramientas de piedra, recuerden, estamos en la Edad de Piedra, ya van a tomar formas mucho más innovadoras. Recuerden que el ser humano en el Paleolítico ya descubrió el fuego, ya sabe cocer sus alimentos, ha empezado a desarrollar sus músculos, su cuerpo, ha empezado a desarrollar su cerebro, y además también ya está el tema de la experiencia, ¿no? El tema de la experiencia, ya sabe qué animales cazar, qué animales no cazar, dónde encontrarlos, dónde no encontrarlos, de modo que la inteligencia humana se va desarrollando, y esto permite que sus herramientas también tengan formas mucho más innovadoras, ¿no? Como las que ustedes ven en pantalla, ¿ya? Entonces, no solo eso, no solo el hombre pues va a innovar en lo que respecta a las armas o herramientas de piedra, sino que también va a aparecer algo fundamental para el desarrollo humano, que es la horticultura. ¿Qué cosa es la horticultura? Es una agricultura incipiente,
¿ya? Es la agricultura más básica que se conoce, ¿ya? El hombre va a empezar a descubrir de que no es necesario pues estar yendo de lugar en lugar, lo que da espacio pues a una vida nómade, ¿ya? No es necesario estar yendo de un lugar en lugar para recolectar frutos cuando uno mismo en una parcela puede sembrar esos frutos y tener esos frutos que tanto requiere en su propio hogar o cercano a su hogar, ¿no? Entonces, la época del Mesolítico le va a permitir al hombre ya ir dejando esa vida de cazador-recolector, esa vida de nomadismo, esa vida de estar yendo pues de un lugar a otro en busca de animales, en busca de vegetales, ¿ya? El hombre va a empezar aquí ya a desarrollar asentamientos humanos, ¿ya? El hombre aquí va a empezar a dominar la tierra. ¿Y cómo la domina? A través de la agricultura, ¿ya? Pero esta agricultura todavía no es necesariamente agricultura, ¿ya? Es decir, no es una agricultura desarrollada, no es una cultura como la agricultura como la conocemos hoy en día, sino es una agricultura muy básica, ¿ya? Y así podemos decir pues que en el Mesolítico el hombre pues es seminómade, ¿ya? Solo pues en invierno procura pues irse a otro lugar donde precisamente está en época de verano, ¿ya? Y la última etapa de la Edad de Piedra es precisamente el Neolítico, que es aquí donde nos podemos ubicar, pues, donde vamos a ubicar la llamada Revolución Neolítica, ¿ya? Que no es otra cosa que la aparición de la agricultura y la ganadería, ¿ya? La agricultura y la ganadería. La agricultura le permitió al hombre ya no ser un simple recolector. La agricultura le permitió al hombre pues sembrar sus propios frutos, sus propios alimentos, ¿ya? Y la ganadería le permitió al hombre pues ya no estar yendo pues de lugar a otro y arriesgando su vida para cazar animales, sino que ellos mismos los criaban y luego pues los mataban, ¿no? Ya el hombre pues ya no tiene necesidad de estar vagando por el mundo, sino que ya se ubica en un lugar en específico y especialmente cercano a los ríos. Cercano a los ríos, ¿por qué? Porque el agua es fundamental para la vida humana, y no solo para la vida humana, sino que recuerden que ahora el hombre empieza a desarrollar la agricultura, y de modo que la agricultura también necesita de agua, ¿no? Entonces, ya se van empezando a desarrollar una sociedad humana mucho más compleja, como en este caso ya son las tribus, ¿ya? Ya es muy diferente a las hordas del Paleolítico. Las tribus ya son grupos humanos en la que ya se empieza a compartir inclusive una lengua, y hay un lenguaje ya de por medio, ¿ya? Hay un lenguaje de por medio, hay costumbres. Ya no solo me uno a ustedes por el simple hecho de sobrevivir, ¿ya? No, yo me uno a ustedes, yo soy parte de este grupo, ¿por qué? Porque comparto las mismas costumbres, porque comparto las mismas creencias, porque comparto inclusive lazos de parentesco. Ya empieza, la tribu ya es una cercanía a lo que años más tarde ya vamos a conocer como familia, ¿ya? Entonces, la tribu ya es un tipo de organización social mucho más desarrollada, ¿ya? Mucho más desarrollada, y en este sentido, pues, ya estamos viendo cómo va evolucionando la vida social de los hombres, ¿no? Y en efecto, en esta época ya el hombre, pues, no es ya nómade, sino que es sedentario. Pero yo no me voy a extender más en el tema del Neolítico, porque el Neolítico precisamente es la tarea de esta semana, ¿no? ¿Ya? Pero aquí tienen pues algunos puntos claves, algunos puntos básicos para que puedan desarrollar su trabajo de hoy día, ¿ya? Por último hablaremos pues
la edad de los metales, ¿ya? De la edad de los metales, en la que precisamente, sí, es correcto lo que dice su compañera, el tema del Holoceno, que es la época precisamente que continúa el Pleistoceno. Si el Pleistoceno era una época, pues, de, de frío, el Holoceno va a ser una época precisamente de calor, donde las temperaturas del planeta van a empezar a subir, ¿no? Pero eso, por eso les digo, ya van a poder investigarlo mucho más a fondo en la tarea que yo les voy a dejar, ¿ya? Bien, para terminar con con la clase, hablaremos pues de la edad de los metales, ¿no? ¿Y por qué edad de los metales? Porque ya no va a ser la piedra, ya el hombre ya deja de utilizar la piedra, ¿ya? Y ahora el metal precisamente va a ser la materia prima, la materia base, ¿ya? Para la producción de sus armas, de sus utensilios, etcétera, ¿ya? El primer metal que el hombre empezó a dominar fue el cobre, ¿ya? De ahí el nombre, pues, de la edad de cobre, ¿ya? La edad de cobre. Esta edad de cobre precisamente está marcado por el desarrollo de la metalurgia, ¿ya? Y aquí pues aparecen los primeros utensilios, ¿no? Puñales, puntas de flechas, todos esos utensilios, los primeros que se conoce de la edad de los metales precisamente tuvieron como base al cobre, ¿ya? Aquí se afirma ya la vida sedentaria, ¿ya? Y la vida agrícola. Ya el hombre pues no va a volver más a la época del nomadismo, ¿no? A la época donde cazaba y recolectaba, no. Ya el hombre pues está decidido a desarrollarse y ya está llegando a lo que nosotros vamos a conocer como civilización, ¿ya? Entonces la primera edad de la edad de los metales es la edad de cobre. ¿Por qué? Porque es el primer metal que empieza a dominar el hombre, ¿ya? La siguiente edad va a ser pues la edad de bronce, ¿ya? En esta época el hombre va a empezar pues a dominar mucho más la agricultura, inclusive va a empezar a desarrollar técnicas de irrigación y también va a crear pues la rueda, ¿ya? La rueda que le va a facilitar muchísimas cosas, ya sea pues para los temas comerciales, ya sea para el tema de las construcciones, ya sea para el tema pues inclusive de la guerra, ¿ya? La rueda va a ser fundamental, ¿ya? Fundamental. También va a utilizar el adobe, el ladrillo, ¿y eso para qué? Precisamente, ¿por qué? Porque en la edad de bronce el hombre ya empieza a construir monumentos, ¿ya? Ya estamos entrando a la época, pues, de la civilización. Aquí aparece la escritura, muchachos, ¿ya? La escritura, ¿ya? Por eso, la última etapa de la prehistoria es la edad de los metales. No vamos a ir más allá en lo que respecta, pues, a la prehistoria, porque aquí ya aparece la escritura. Y evidentemente la escritura, la primera escritura que aparece, pues no es nada cercano al tipo de escritura que tenemos hoy en día, ¿no? Esta es la primera escritura que el hombre desarrolló, muchachos. Ya, esta es la famosa escritura cuneiforme, ¿ya? Y que apareció precisamente en Sumeria, ¿no? En la antigua, pues, Mesopotamia, ¿no? En los orígenes de la cultura mesopotámica que nosotros vamos a estudiar la siguiente clase, ¿ya? El hombre va a empezar también a domesticar inclusive animales como el caballo, ¿ya? Que va a ser fundamental para el tema de las cargas y para el tema de la guerra. El hombre va a empezar a desarrollar el comercio y va a empezar a dominar el mar, ¿ya? El hombre ya sabe navegar en esta época, ¿ya? Y especialmente utiliza el mar Egeo y el mar Mediterráneo, ya para desarrollar todas sus actividades comerciales. El hombre todavía no ha creado la moneda, ya como medio de intercambio, sino que en este caso pues solo se limita al trueque, ¿ya? Al trueque. Y aquí pues precisamente van a aparecer las primeras civilizaciones, ¿ya?
y a partir de estas primeras civilizaciones es que se empieza ya el estudio de la historia en sí misma, ¿ya? Culturas como Mesopotamia, Babilonia, Egipto pertenecen a la edad de bronce, ¿ya? Y luego pues viene, por último, ¿no? La última etapa de la edad de los metales es el hierro, ¿ya? El hierro pues permitió el desarrollo de la guerra, ¿no? Es un metal mucho más resistente, mucho más duro, ¿ya? Y sirvió demasiado para el tema especialmente de la guerra, ¿ya? Con ella se construyó pues carros de guerra, catapultas, mazas, garrotes, entre otros armamentos más. ¿Ya? Aquí ya también se fija como modelo económico el esclavismo, ¿ya? El esclavismo. De esto vamos a hablar precisamente en las próximas clases, muchachos. No crean que esto ya pues se está pasando muy a la ligera, sino que esto es básicamente una clase introductoria, es una clase base, una clase de sustento para las siguientes que vamos a tener, ¿ya? A esta etapa pues pertenecen sociedades como la de Roma, los hititas y los pueblos indoeuropeos, ¿ya? Bien, para terminar, la tarea de esta semana es la siguiente, ¿no? Primero es describir en qué consiste la importancia de la revolución neolítica, que ya lo hemos conversado de manera, pues, rápida, pero eso con el fin de que ustedes también, pues, puedan buscar información por de su propio incentivo, ¿no? Así que esa es la primera tarea. Es un promedio, pues, de 10 líneas, ¿no? Aproximadamente para que escriban cuál ha sido la importancia de esta revolución neolítica, que yo les aseguro que es el hito fundamental para llegar a la civilización, ¿ya? Por eso es que yo le pongo énfasis en esa etapa, ya del neolítico, de la edad de piedra. Y por último, pues, elaboren una línea de tiempo donde van a ubicar, pues, el desarrollo evolutivo del Homo, ¿ya? Y cuando hablo, pues, de los Homo, estoy hablando, pues, del género de los primates, ¿no? Tenemos los Australopithecus, luego de ahí recién llegan los Homos, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, etc. Todos esos Homos básicamente son 5 en promedio los Homos más importantes, de modo que hagan una línea de tiempo, ya, donde pongan, pues, según la antigüedad, ya, el nombre del Homo, y también resalten un aspecto fundamental de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el Homo habilis. El Homo habilis resalta, ¿por qué? Porque fue el primero, pues, en dominar o en desarrollar, pues, ¿cómo se llaman? Las herramientas, ¿no? De ahí proviene su propio nombre, ¿no? El habilis, fue hábil con la mano, ya fue hábil con la mano. Y así, etcétera. Podríamos ir citando algunas importancias, pues, de cada tipo de Homo, pero eso ya es una tarea que les corresponde a ustedes, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? Ya saben que las tareas yo se los voy a solicitar en su momento, ¿ya? Ahorita no me lo tienen que enviar, nada. Eso no quiere decir que tú no voy a hacer la tarea, ya lo haré cuando el profesor lo pida. No, hazlo, cumple para que no se te junte mucha tarea, y cúmplelo ahora, cosa que ya cuando yo lo solicite, pues ya lo tienes listo, ¿no? Bien, ¿tienen alguna consulta, muchachos?